Entender las jornadas, tenemos que entender el 33.2. 33.2. Si logramos entender el 33.2, las jornadas van a ser para nosotros de mucha bendición y de mucha instrucción. Dice, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas, pues, son sus jornadas con arreglo. Y eso nos debe de llamar mucho la atención, porque esas jornadas tienen un arreglo. Si nosotros ponemos atención, es un arreglo divino. O sea que Dios arregló las jornadas del pueblo de Israel, las arregló divinamente. O sea que todo lo que a ellos les pasó es para instruirnos a nosotros, para que nosotros podamos ver la realidad que hay en cada jornada. Y por eso es de que desde que empezamos a estudiar estas jornadas, las primeras son muy fáciles de entender, pero a medida que nosotros vamos avanzando, esas jornadas se vuelven más difíciles de entender, debido a que Dios esconde ciertas cosas. O sea que significa que cuando nosotros recién empezamos nuestra vida cristiana, para nosotros es más fácil entender muchas cosas. Se podría decir que cuando nosotros empezamos nuestra vida cristiana, estamos en el abecedario y en las vocales, como preparándonos para aprender a leer y para aprender a hacer frases y oraciones. Pero a medida que vamos avanzando, ya nos encontramos con matemáticas y ya no solo sumar y restar, sino dividir y multiplicar. Y si seguimos avanzando en las matemáticas, ya nos ponen ecuaciones. Ya las ecuaciones son problemas de matemáticas más complicados, ya no es nada más de sumar 2 más 2, 4, sino que nos enseñan aún los valores de las letras y cómo mezclar números con letras para que la gente ejercite su mente y que pueda ser más diestra la gente en pensar y en resolver problemas. Pues en la Biblia está ese principio también, que cuando empezamos las jornadas, nosotros empezamos y entendemos muy fácilmente cómo nos rescata Dios de Egipto, cómo nos mete a Sucot, a Etam, a Piairot, luego Mara, Elim, el desierto, y nos lleva a Dofka, etcétera, etcétera. Si las digo todas, dice Cayetano, ay, dice, todavía se le quedan las cosas. O sea que cuando uno ya está más grande va a creer que no se le quedan las cosas, pero yo he descubierto que a mí, gracias a Dios, se me quedan las cosas. ¿Verdad? Las estudio y gracias a Dios se me quedan y me mantengo leyendo para que no me dé Alzheimer's, porque el Alzheimer's le da a los que no leen. Entonces yo siempre me pongo a leer, a leer, a leer y a estudiar para mantener mi mente. Así puedo llegar como algunos que fueron maestros míos. Uno de los maestros que yo tuve llegó a 92 años predicando con una mente bien espléndida, una mente brillante. A los 92 años él predicaba y tal vez la voz le va pausando a uno porque como cuando uno ya va agarrando edad, uno piensa bien antes de decir las cosas. Cuando uno es joven habla muy rápido, pero cuando ya está más grande uno habla más despacio para no regarla. Pues ya la regó toda la vida, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, pues que Dios nos va dando ese privilegio. Entonces, Marco, insisto, apelmazo,
compacto que las jornadas son arreglos divinos. O sea que es muy importante entender eso, porque es como que Dios dijera, voy a hacer que estas personas hagan esto para que otros aprendan una lección espiritual a través de lo que ellos hacen. Y eso es maravillosísimo porque imagínense ustedes que el Señor tenía a un pueblo vagando en el desierto por 40 años solo para enseñarnos asuntos espirituales a nosotros. A ellos los tuvo literalmente dando vueltas en el desierto para que nosotros hoy entendamos muchas cosas. ¿Verdad? Muchos de nosotros en nuestra vida espiritual nos mantenemos dando vueltas. O sea que no avanzamos, no crecemos. Y eso está representado en las vueltas que dio el pueblo de Israel por 38 años en el mismo lugar. Significando que nosotros, los cristianos de este tiempo, damos vueltas y vueltas y vueltas en la misma situación. O sea que no avanzamos mucho en nuestra vida espiritual. A ellos les pasó en su vida física. Ellos tenían que avanzar, ellos tenían que llegar a la tierra prometida y poseerla. Y les tomó mucho llegar debido a su incredulidad. Ese es el mensaje, pues, que Dios quiere que captemos nosotros, que cuando Dios nos mantiene dando vueltas es porque somos incrédulos. Eso está bien marcado en las jornadas, que cuando ellos no aprovecharon la oportunidad, cuando Dios los mandó a que reconocieran la tierra, ellos dieron un mal reporte y claramente dice la palabra de Dios que fue por falta de fe. Mientras que Josué y Caleb tenían fe, ellos dijeron pan comido. Sin embargo, los otros 10 dijeron que era una tierra que se tragaba a sus moradores y que eran gigantes y las excusas, pero por falta de fe. Entonces nosotros aprendemos a través de estas jornadas que la falta de fe nos detiene a nosotros de nuestro crecimiento. Regresemos al 33:41 porque ya aprendimos que es un arreglo divino. Y aunque los nombres son raros porque son en hebreo, los nombres en la Biblia son hebreos y no nos los cambian porque entonces ya no tiene el impacto que debe tener en nosotros como enseñanza. Y salieron del monte de Or y acamparon en Salmona. Y esa palabra Salmona, pues debemos de asociarla para no olvidarnos de ella. Yo creo cuando digo Salmona, pienso en el salmón que ella es la esposa. Qué revelación, ¿verdad? Tan grande. No, yo lo asocio para que no se me olvide, ¿verdad? Salmona, salmonela, es una bacteria. O sea que usted lo puede asociar con lo que usted quiera para que no se le olvide, porque como es un arreglo divino, tiene que impactarlo a usted. Si no fuera arreglo divino, pues yo creo que ni usaríamos tiempo en estarla estudiando. Pero debido a que es un arreglo divino, nosotros lo estamos estudiando con mucho cuidado, con mucha paciencia. Y después de analizar a la luz de toda la Biblia, porque todo esto tiene que estar analizado a la luz de toda la Biblia. Salmona representa para nosotros sombra de muerte, sombra de muerte. O sea que, ¿por qué Dios se le antojó en la jornada 35? Porque esta es la jornada 35. ¿Por qué a Dios se le antojó en la jornada 35 hablarnos de que nosotros podemos andar en valle de sombra y de muerte? Fíjense, qué tremendo. Y analizándolo a la luz de toda la Biblia, pues podríamos hablar de 13 puntos. Aquí tenemos en las notas 13 puntos
después de analizarlo a la luz de toda la Biblia, y ya vimos dos. En el mensaje anterior vimos en sí lo que es Salmona, sombra de muerte, y vimos que allí el pueblo se desanimó. O sea que muy importante en la vida cristiana entender el desánimo. Y vimos que el desánimo empieza por medio de la murmuración. Y después de la murmuración viene la blasfemia. O sea que nosotros tenemos que tener cuidado como cristianos, porque nosotros en determinado momento en nuestra vida, siendo el pueblo de Dios, porque este era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ellos entraron en un desánimo terrible. Y la murmuración fue hablar mal de los líderes, y hablar mal de los líderes es hablar mal de Dios, lo cual se vuelve blasfemia, ¿verdad? Porque entonces ya no estamos en una línea correcta, sino que estamos en contra de Dios y nos volvemos rebeldes. Entonces es muy peligroso. Pero vamos a avanzar un poco más y hoy vamos a entrar al punto número 3, que es las recaídas. Recaídas. Vamos a analizar un poquito de las recaídas, porque algo que Dios nos muestra a través de el viaje de Israel en el desierto es de que nosotros, siendo cristianos, tenemos muchas recaídas. Oigan esa palabra, recaídas. Nosotros no solo caemos, sino que recaemos. O sea que nos mantenemos en un círculo a veces que no avanzamos, hermano. Y el asunto es que en las recaídas, porque vamos a notar que al pueblo de Israel le pasaba lo mismo. Pasaba un tiempo y le volvía a pasar lo mismo. Ellos caían otra vez en lo mismo, pero es un arreglo divino para hablarnos a nosotros, porque nosotros somos los que caemos en lo mismo. O sea que llega un momento en la vida que nosotros nos permitimos pequeñas cositas, fíjense, nos permitimos pequeñas cositas que si no las corregimos a tiempo, si no las corregimos a tiempo y nos las seguimos permitiendo, se convierten en murmuración. Y luego se puede convertir en algo más grave, porque podemos tentar a Dios. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel en esta ocasión. Ellos se desanimaron, iban en el camino y se desanimaron. Y el desánimo viene acompañado de murmuración. Ya ven que ellos al desanimarse decían, ¿para qué nos trajeron aquí al desierto? Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí a morirnos? ¿No ves que aquí no es tierra de cementera, no hay viñas, no hay agua para tomar? ¿Por qué nos trajiste aquí? Ahora fíjense pues, ese es un arreglo divino y debe de impactarnos a nosotros, porque nosotros somos los que nos quejamos. Mire, a veces el silencio se oye más fuerte que las palabras. Hay veces que nosotros no decimos ni gritamos lo que estamos sintiendo, pero lo estamos pensando, ¿verdad? O sea que siendo cristianos, a veces ya no tengo ganas de ir a la iglesia. Es que lo mismo. ¿No le parece algo familiar eso? ¿O será mera coincidencia? ¿No será que, hoy me duele un poquito la cabeza? Además, casi ni falto, voy 3 veces al mes. Me voy a quedar. No voy a ir. Que me perdone el pastor, pero
Ay, que él se consuele ahí. Mire, el pueblo estaba murmurando. O sea que a ellos se les hacía, por ejemplo, usted lo lee ahí en la palabra, dice que el pan, que era el maná que llovía del cielo, se les hacía un pan liviano. Eso significa que a nosotros la palabra de Dios puede llegar un momento que se nos haga liviana. Y ellos cuando llegó eso hablaron en contra de Dios y en contra de Moisés. Y usted va a encontrar que no es la primera vez. Esta murmuración ya había acontecido en Mara, ya había acontecido en Refidín y ya había acontecido en muchas otras jornadas. Y uno pensaría, o a lo mejor usted piensa, cuando lee la historia diría, pero ¿y estos por qué eran tan tercos? Pero se le olvida que es usted y yo, ¿verdad? ¿Y estos por qué eran tan tercos? ¿Por qué siempre se andaban quejando? Uno diría, ellos ya deberían de haber aprendido la lección, pero yo quiero que usted vea en esta mañana que aprender a ser obedientes delante de Dios no es fácil. Es algo que nos toma mucho tiempo. Para que nosotros seamos las personas que obedecen a Dios, nos toma mucho tiempo. Y Dios no tiene prisa, porque Dios nos da 80 años. Para que todos maduremos, Dios nos da 80 años. Las lecciones de madurez están a través de la vida de Jacob. O sea que Jacob es el que representa la transformación del creyente. Y Jacob fue transformado poco a poco, hasta llegar a la meta. La meta de la transformación es la madurez. Entonces nosotros debemos de entender eso, que uno no aprende tan rápido. Hay que aprender que en el ser humano existe algo muy misterioso que constantemente reaparece de nuevo. En nosotros hay muchas cosas que siempre están apareciendo. Porque nosotros pensamos que porque estamos caminando en Dios ya deberíamos de estar arreglados. ¿Sí o no? Yo pienso así, y tal vez usted también y muchos. Es que de tanto ir a la iglesia tal vez me arreglo. ¿Verdad? ¿Sí o no? De tanto ir a la iglesia tal vez me arreglo. Pero resulta que Dios nos dice que hay una ley del pecado en nosotros. Dice que hay una ley del pecado y de la muerte en nosotros, y que nuestra carne no desaparece. O sea que nosotros podemos ser cristianos por muchos años, asistir a todas las reuniones, ir a las vigilias, ir a la oración, ir a los campamentos, ir a los retiros. Pero eso no va a hacer desaparecer la carne. Y por eso muchos hermanos se confunden. No tienen una claridad en su vida cristiana. De verdad, muchos hermanos van a un retiro y dicen, es que a ver si al fin me consagro. Y se dan cuenta que van a 20 retiros y cada día están, como dijo aquel, peor, dice. Los centroamericanos decimos peor y los mexicanos dicen peor. Ellos sí lo leen bien. A veces, hermano, a veces nuestra carne desaparece por un poquito porque tenemos ciertas experiencias espirituales. Pero dice Gilmar que nosotros nos mantenemos espíritu, carne, espíritu, carne, espíritu, carne. Y hace así, espíritu, carne, y se queda en la carne. Muy poquito en el espíritu. Ahora, fíjense que estar desanimados, eso no es estar en el espíritu.
Estar desanimados es no estar en el espíritu, sino es dejarse arrastrar por las razones de la carne. O sea que la carne tiene sus razones, busca sus razones y siempre nos va a llevar a creer que estamos bien. Entonces, cada vez que nos deslizamos de la comunión del Espíritu Santo, nosotros estamos en la carne, ¿sí? Y debemos de saber que cuando estamos en la carne, estamos siendo controlados por la ley del pecado y de la muerte. Eso es muy importante que usted lo conozca. Que cada vez que estamos desanimaditos y descuidaditos, se lo digo con cariñito para que no se me asustito, ¿verdad? Pero cada vez que nosotros nos descuidamos y nos salimos del Espíritu, tenemos que saber que estamos controlados por la carne y el pecado y la muerte. Hay una ley en nosotros, una ley del pecado y de la muerte. Entonces, Salmona es la que nos ayuda a entender nuestra situación de el valle de muerte. Aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, hermanos, por causa de que a veces hay muchos hermanos nuevos y en el Facebook y en el YouTube nos ven, por ellos tenemos que repasar algunas cosas. Y yo quiero que nos vayamos a Romanos. Vamos a ir a Romanos, pero con entendimiento quiero que vea Salmona, porque Salmona habla de las recaídas. Salmona es una jornada que nos instruye para que entendamos que aunque somos cristianos tenemos un problema, que tenemos el pecado y la muerte en nosotros. O sea que Dios así lo planificó, Él no nos hizo ángeles, porque si Él nos hubiera hecho ángeles, nosotros no tendríamos el problema de la carne, pero nos hizo hombres y mujeres para que nosotros venzamos algo que tiene que ser vencido. O sea que Dios te lo puso a ti, Dios te puso el pecado y la carne, pero para que lo venzas, para que lo venzas. Entonces, si usted se va conmigo a Romanos, y le decía que lo leamos con entendimiento, porque Romanos tiene una secuencia pero maravillosísima. Si empezáramos desde el 5, en el 5.1, Romanos 5.1, miren, después de que nos presenta en los primeros 4 capítulos, ahí nos presenta en Romanos en los primeros 4 capítulos, nos muestra la condición del hombre caído. Y en el capítulo 4 dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? Y ya nos explica que al judío Dios lo hizo depositario de su palabra. Pero inmediatamente después de eso, lo primero que el apóstol Pablo quiere que entendamos es que nosotros somos justificados por la fe. Justificados por la fe. Debemos de saber ese término justificación. Justificación es hacer justo a alguien aunque esté torcido. Y esto es importante que todos los cristianos lo sepan. Que tú estás torcido porque tú tienes en ti el pecado y la muerte. O sea que, pero estás justificado. Entonces el Señor te está diciendo, mira, aprende cómo pienso yo para que seas victorioso. Tú estás torcido. Tú eres pecado y muerte en tu carne. En tu espíritu vivo yo, pero en tu carne vives tú. Y el cuerpo no tiene problemas porque el cuerpo es
es como se llama la carcacha, que te lleva a todos lados, ¿verdad? El cuerpo es el transportador, es tu vehículo. Y con ese puedes ir a donde decida tu alma o tu espíritu, porque los dos tienen voluntad. Si te dejas dirigir por el espíritu, la voluntad es de Dios, la haces y el carrito te lleva a donde Dios quiere que vayas. Pero si te dejas guiar por tu carne y tu pecado, el carrito va a donde tú quieres ir. Muy sencillo. Entonces el Señor primero en capítulo 5 lo declara a uno justificado por la fe. Ustedes saben que cuando Pablo escribió a los romanos, primeramente tenía que convencer a los judíos, porque los judíos eran los que se justificaban por la ley. Entonces Pablo estaba tratando de ayudar a entender a los judíos primeramente, porque él lo dijo, al judío primeramente y también al griego. Él estaba tratando de convencerlos de que la justicia que es agradable ante Dios o la justicia que Él acepta es la justicia que es por fe, no la justicia de acuerdo a la ley, porque la justicia de acuerdo a la ley es querer uno ser recibido por Dios por lo bueno que uno hace. Esa es la ley. La ley es que si tú haces lo bueno, eres aprobado delante de Dios, y si haces lo malo, estás desaprobado. Esa es la ley. La fe no funciona así. Por eso algunos no entienden cómo funciona la ley y la fe, la ley y la gracia, ¿verdad? La ley y la fe, la ley y la gracia. La ley es, si tú no haces esto, yo te mato. Esa es la ley. Si tú no haces lo que yo digo, yo te mato. Pero la gracia no es así. La gracia es, it's okay. Do whatever you can or whatever you want and see you at the end to adjust accounting. Puedes hacer lo que quieras, al final nos vemos y hacemos cuenta. Esa es la gracia, ¿verdad? La gracia es algo precioso porque no te dice si no haces esto te mato, sino lo que tú quieras hacer. ¿Quieres hacerlo en la carne? Hazlo. ¿Quieres hacerlo en el espíritu? Hazlo. Pero después vamos a hacer cuentas, a ver qué balance tienes al final de tu vida. Entonces la fe es mejor porque la fe da oportunidad, ¿verdad? Porque la fe opera bajo la gracia. Es como un papá que le diga a su hijo, si te comes estas galletas, yo te voy a pegar, ¿verdad? Y luego el niño se come las galletas. Y si el papá es estricto, le pega porque le dice, yo te dije que si te comías esas galletas, yo te iba a pegar. Pero otro papá le dice, si te comes esas galletas, vamos a hacer cuentas, ¿ok? Y entonces cuando el niño se come las galletas y el papá tiene gracia, le dice, ¿sabes qué? Te comiste 10 galletitas que tenías prohibido y yo cada domingo te doy tu allowance. Te las voy a descontar de ahí. Ese es un papá lleno de gracia, pero castiga. Dios es un Dios lleno de gracia, pero castiga, ¿verdad? Porque si no, haríamos lo que nos da la gana y no tendríamos ninguna consecuencia. Pero estamos hablando de esto porque Salmona nos marca a nosotros nuestra recaída. ¿Por qué es que recaemos? ¿Por qué no al pasar 10 años de ser cristianos ya deberíamos de estar bien pulidos? ¿Y qué si seguimos cayendo en lo mismo que caíamos hace 10 años? Y a veces peor. La recaída a veces es peor, hermano.
Entonces el Señor dice, ustedes han sido justificados por la fe, ustedes tienen paz para conmigo por medio de, por medio de. Ahí está la clave. Nosotros somos justificados por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y si nosotros seguimos leyendo, dice el versículo 2, por quien también, ya es otra cosa, mire, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si alguien solo lee por leer, es un palabrerío que no tiene ni patas, ni cola, ni cabeza. Pero si usted le pone atención a cada término, y es una declaración divina, dice, por quien también, o sea, por medio de Cristo nosotros somos justificados por creer en Él. Por medio de la fe somos justificados. Ustedes son carne de pecado y de muerte, pero yo los miro rectos por Jesucristo. Por Jesucristo. Porque como Jesucristo ya entró en ustedes, yo ya no los miro a ustedes, yo miro a mi Hijo. Miro a mi Hijo. Y el Señor mira a Cristo en nosotros. ¿En qué manera o cómo? Conforme va creciendo Él. Porque Cristo tiene que crecer en nosotros. Si entendemos bien todos los términos y nos vamos ubicando, nosotros entendemos que para que esto se vuelva una realidad, el Señor Jesucristo tiene que estar creciendo en nosotros. Cuando usted viene a Cristo por primera vez, su espíritu es un pesebre. Cristo entra en su pesebre. Él nace ahí en el pesebre. Usted sabe que el pesebre es un lugar donde les ponían la comida a los animales. Fíjese que si usted se da cuenta, Cristo nace en usted. Porque esto no es cuánto crece usted, sino cuánto Cristo crece en usted. Es lo que lo va a hacer vencedor. Usted no puede crecer. Usted es pecado y muerte. Crecerá para abajo. Pero usted no puede crecer para agradar a Dios en su carne. Pero hay alguien que está en usted. Él entró en el pesebre y Él se empieza a desarrollar. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. El término gracia está muy degradado entre los cristianos. Casi es raro el cristiano que sabe predicarla, el que sabe predicar la gracia. Porque la gracia no es solamente un favor inmerecido. La gracia es la persona de Jesucristo. Por eso es importante que usted ponga atención a la palabra por medio de Jesucristo. Todo lo que usted puede lograr para agradar a Dios es por medio de Jesucristo, no es por medio de usted. Es más, Dios dice, mira, mi hijo, pon atención. Yo vivo en ti, yo voy a crecer en ti y lo que voy a cosechar es lo que yo crezca en ti. Esa es la cosecha. Eso tiene que ver con el arrebatamiento, eso tiene que ver con los vencedores, eso tiene que ver con el reino. Es cuánto crece Cristo en nosotros y eso se llama gracia. Cuánta gracia te dé Dios para que Cristo haga las cosas a través de ti, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Nunca te olvides, la gracia en ti es el medio que usa Dios para agradarse a sí mismo.
que significa que Cristo haga las cosas a través de ti. Entonces es como que tú le dijeras, mira Señor Jesús, ya no vivo yo. Ahora tú vives, por favor actúa. Por favor actúa, Señor, porque yo aquí estoy perdido en pecado y muerte, yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo. Entonces, no crean que solo son palabreríos y por eso a mí me da risa porque cuando nosotros estábamos jóvenes a veces nos decía el profesor o el maestro de escuela dominical, lee ese versículo, ¿qué piensas tú de él? Hermano, ¿qué va a pensar uno? Cualquier cosa se le viene y uno dice, pero cuando le enseñan a uno, entonces uno puede dar un buen comentario y puede dar una buena disertación porque está usando bien la palabra. Por quien también, por medio de Jesucristo, nosotros fuimos justificados y por medio de Él también tenemos entrada porque todo lo de nosotros, todo es en Cristo. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahora usted ya sabe, pues, si le dicen, hermano, está firme en la gracia, está firme en la gracia, es que no se te olvide que Cristo tiene que hacer las cosas a través de ti. ¿Vas a hablar con tu jefe? Que Cristo le hable al jefe, porque si no, la vas a regar. Vas a hablar con tus hijos, que Cristo le hable a tus hijos, porque la vas a regar si no le habla Cristo a tus hijos. Vas a hablar con tu esposa, que Cristo le hable a tu esposa, porque si tú lo haces, tú eres pecado y muerte y seguro que la vas a ofender. Mire, en tan sencillas cosas uno ofende. Vamos a poner un ejemplo. Mi esposa me prepara comida. Ella se esfuerza y haciendo los mensujes y todo, y la salsita y picando las verduritas, etcétera, etcétera. Y ya después vengo a sentarme yo y esta comida no está buena. ¿Quién creen ustedes que le dijo eso a la esposa? ¿Cristo o la carne? No se oye, padre, que todos están tranquilos, culpables. Sí, oye, vieja, eso no te quedó bien. Mi mamá lo hace mejor que tú. Peor todavía, hermano. Porque no solo, sino que también ofende y enoja. Pero si es Cristo, ¿cómo le va a contestar cuando ella le sirva? No, tal vez no le va a decir sabrosísimo porque él tampoco la va a engañar. No, ya vieron que es hasta un chiste, dice, no sé quién fue el que me lo dijo, dice, pastor, dice, ¿y usted por qué siempre ora cuando va a comer en su casa y en los restaurantes no ora? Ah, dice, porque en los restaurantes, dice, está rica la comida y allá, dice, hay que orar, dice, porque no está muy buena. Pues eso es ser sangrón uno, pues, sangrón y malagradecido. Pero pues quiero decirles que Dios nos da gracia para estar firmes en ella y que nos gloriemos en la esperanza de que Dios va a ser expresado a través de nosotros. Mire, la gloria de Dios en nosotros es que Dios sea visto a través de nosotros. Glorificar a Dios en nuestra vida es que otros vean a Dios en nosotros. Muchos cristianos no están preocupados de eso. Yo he oído hermanos o hermanas que dicen, más las hermanas, esta expresión, así soy yo, y si me quieres, bueno, y si no, búscate otra. No, de verdad, muchas hermanas así dicen. Así soy yo, y si tú me quieres, pues así me conociste. O sea que no tienen el deseo de vivir a Cristo. Porque todas esas cosas y esas malas costumbres
se nos deben de quitar cuando nosotros dejamos que Cristo viva en nosotros. ¿Verdad? Entonces, lo importante es que la gracia y permanecer firmes en la gracia nos va a llevar a la esperanza, porque hay una esperanza. El cristiano, la esperanza tiene que ver con la resurrección y la gloria de Dios con cuerpos glorificados, pero eso no está diciendo allí que hasta que resucitemos en nosotros se va a ver la gloria de Dios, sino que ahorita que estamos firmes en la gracia, nosotros podemos gloriarnos. Ya podemos disfrutar por la gracia la esperanza y no creer que nuestra resurrección es la que va a hacer vernos gloriosos y que entonces ya no vamos a pecar y que ahora es cuando si usamos bien la gracia, nosotros tenemos victoria. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el capítulo 5 nos dice lo que nosotros somos, pero que nosotros podemos recibir la justificación por fe, aunque estamos torcidos y aunque somos carne de pecado y de muerte. Y podríamos estudiar todo el capítulo 5 y vamos a tener un pensamiento claro. Mire, vamos a terminar leyendo el 5, el versículo 21, para que usted se dé cuenta que estamos bajo contexto, no estamos hablando por hablar, estamos bajo un contexto. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Mire, el apóstol era cuidadoso, el Espíritu Santo no lo dejaba que se perdiera en conceptos propios, sino que él se mantenía sobre la palabra. Mire, mediante Jesucristo, por medio de Jesucristo, mediante Jesucristo, por medio de Jesucristo. Usted tiene que ser tratado de su pensamiento y no como terapia, sino como algo que debe posesionarse de usted, de que todo lo que usted hace es por medio de Jesucristo. Por eso cuando uno no actúa en una forma correcta, cuando uno no actúa en el Espíritu, uno tiene que pedirle perdón a Dios y decirle, perdóname, Padre, porque esto y esto que hice no lo hice en el Espíritu, lo hice en mi carne. Porque es hasta que hacemos las cosas en el Espíritu es que las está haciendo Cristo. Y fíjese que eso en el Nuevo Testamento es un mensaje, pero muy, muy, muy profundo y muy consecuente. Siempre está marcándonos el Señor que hagamos las cosas en el Espíritu. Dice que oremos en el Espíritu, que cantemos en el Espíritu, porque esa es la única garantía para nosotros cuando hacemos las cosas en el Espíritu y por el Espíritu, entonces estamos viviendo a Cristo. Amén. Entonces, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Termina diciendo eso, el capítulo 5, es el versículo 21, ahí finaliza. Ahora miren cómo empieza el 6, porque si no entendemos el 5, mucho menos vamos a entender el 6. Mire cómo empieza el 6:1. El 5 nos dejó claramente, ustedes son pecado y muerte, pero por medio de Jesucristo, ustedes pueden salir avantes. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? Dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Porque en cierta manera el capítulo 5 nos da una excusa, ¿verdad? Somos pecado y muerte, pero la gracia del Señor y ya nos ve derechos Él porque tenemos fe en Él. Porque la realidad es esa. La realidad es que Dios nos ve a nosotros en Cristo por creer en Él. Pero ahora el apóstol dice, bueno, ya entendimos eso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya estamos justificados por la fe y ya nos ve derechos, ¿podemos seguir pecando? Las recaídas. Aquí están las recaídas, mire, dice que pues diremos,
Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Porque claramente el apóstol le enseñó que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y yo le aseguro que ni siquiera entendemos esos términos. Solo los oímos y decimos, aleluya, qué bonito suena. Pero si no nos explican, si no nos dicen qué significan esos términos, nosotros seguimos. Ahora nos pregunta, ¿qué pues diremos? Como quien dice, ¿ustedes ya entendieron el capítulo 5? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Porque verdad que suena como que uno puede seguir recayendo y porque la gracia. Como hay gracia, nosotros decimos, bendito sea Dios, hay gracia. Sí, una vez yo salí de predicar ahí en una iglesia de Pomona y cuando salí de predicar allá afuera estaba uno, pero bien tomado, bien borrachito. Y me dice, pastor, me gustó mucho el mensaje. Oh, sí, sí, porque usted predicó la verdad. Dice, prediqué de ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y él se le quedó eso, dijo, porque yo creo en Cristo y usted predicó que ninguna condenación hay para mí. Sí, pero acuérdate que también prediqué, le digo, los que no andan conforme a la carne. Pero tú ahorita andas en la pura carne, bien tomado, le digo, en la carne. Entonces, estás agarrando solo la mitad del versículo. Agárralo entero, le digo. ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2 dice, en ninguna manera. La gracia no es una licencia para que tú recaigas y caigas y contracaigas. La gracia no es una tarjeta de crédito para que la uses cuantas veces quieras. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. ¿Cómo? ¿Cómo viviremos aún en él? Y ahí está, pues ahora empieza el problema porque resulta que nosotros no hay forma que podamos decir que ya no somos pecado y muerte. Somos pecado y muerte, pero siendo nosotros pecado y muerte, si queremos que Cristo sea efectivo, lo tenemos que vivir a Él porque solo por medio de Él se puede vencer al pecado y la muerte. Y ahorita nos da una clase tremenda en el capítulo 6 y seguimos leyendo, mire el 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, teóricamente, hermanos, se entiende todo, porque esa es doctrina. Doctrinalmente el cristiano entiende, usted le pregunta y dice, oh sí, dice cuando me bauticé en agua y me sepultaron, yo me morí juntamente con Cristo. Pero ¿por qué si entendemos toda la doctrina, por qué no se vuelve experiencia en nosotros? Porque la experiencia es vivir a Cristo. Entonces el problema grave de nosotros es que no vivimos a Cristo. Por eso yo he predicado por años de años que solo hay 2 pecados por los cuales Dios va a juzgar a la gente. 2 pecados. No hay 3 ni 4. Solo 2 pecados hay en todo el universo por los cuales Dios va a juzgar al hombre y a la mujer. Y es el pecado de los mundanos y el pecado de los cristianos, ¿verdad? El pecado de los mundanos es no creer a Dios, no creer a Dios. Y por eso Dios los va a castigar y los va a mandar al lago de fuego, a los mundanos.
Y a los cristianos, el pecado de los cristianos es no vivir a Cristo. Y solo por ese pecado es que nos van a juzgar a nosotros. A nosotros Dios no nos va a juzgar por ningún otro pecado, nos va a juzgar por el pecado de no vivir a Cristo. Y por eso hay castigo. El cristiano, hay castigo para él por no vivir a Cristo, es el lloro y el crujir de dientes. Entonces es importante para nosotros entender este capítulo 6, que no sea solamente doctrina, ¿verdad? Porque debe de ser experiencia. Versículo 11. Así también vosotros, esa palabra consideraos, ustedes la pueden investigar. En griego significa experimentar. Dice, así también vosotros experimentad la muerte al pecado para que estéis vivos para Dios en Cristo. Aleluya. Hermano, cada día usted va entendiendo con más claridad lo que es por medio de Cristo, en Cristo, ¿sí? Solo allí está nuestra victoria. Y para terminar hoy, y le prometo que ahora sí voy a terminar porque mi esposa me dice como 3 veces terminas, dice. Ahora sí le prometo que voy a terminar. ¿Cuántos minutos me faltan? 4. Estos 4 los uso para el capítulo 7. Miren pues lo que es el hombre, porque eso es lo importante. 5, justificados por la fe. 6, vivir en Cristo para no estar recayendo. Salmona. Y el 7, miren, 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Fíjese que ahora él quiere que entendamos cómo funciona la ley con nosotros, para que mejor nos abracemos de la fe y del capítulo 8, que en otra lección lo vamos a ver, pero por lo menos quiero que se vaya bien clarito del capítulo 7. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea que la ley le marca al hombre y se enseñorea porque el hombre no la puede cumplir. El hombre no puede cumplir la ley se enseñorea de él. Versículo 2. Porque la mujer casada, ahí ya lo va a ilustrar para que lo entendamos. ¿Cómo es la ley? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Noten pues, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea que nos está poniendo una analogía del matrimonio. Después que nos enseña la fe, que nos justifica, después que nos enseña que nosotros somos pecado y muerte, ahora nos explica cómo funciona la ley para que nosotros entendamos que los mandamientos de Dios que están representados por la ley son algo externo que no puede hacer nada por nosotros. Al contrario, nos hunde. Nos hunde. Y por eso dice, la ley del marido, él está vivo, la mujer está sujeta a esa ley. Podríamos decir la iglesia sujeta a la ley, Israel sujeto a la ley. Versículo 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera.
Pero si su marido se muere, ella es libre de esa ley. De tal manera que si se une a otro marido, no es adúltera. Mire lo que está diciendo. Si en la vida del marido se une a otro varón, ella es adúltera. Pero si su marido se muriere, o sea que si la ley se muere, porque el marido es la ley, si la ley se muere, entonces la mujer queda libre. Amén. Y si se une a otro marido, no es adúltera. Él está explicando lo que es que una mujer pertenezca a un marido o a otro. Sigamos leyendo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Fíjense pues. Ustedes saben que la ley no se va a morir nunca. Entonces nosotros nos tenemos que morir. Porque la ley no se va a morir nunca. Los 10 mandamientos no se van a morir nunca. Entonces dice, mejor muéranse ustedes. Porque así, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea que solo otra vez por medio de Cristo a nosotros ya no nos afectan los mandamientos. Pero mientras nosotros no nos morimos, mandamiento tras mandamiento, no matarás, no harás, no, toda la vida. Pero si nos morimos nosotros, nosotros podemos venir a ser esposa de otro. Usted está viendo cómo la ley era el marido para Israel. Pero Israel no se quería morir, ¿no? Si ellos estaban bien enamorados de su marido. Les gustaba la ley, aunque no la podían vivir, porque ellos eran adúlteros, ellos vivían para otras cosas, menos para el marido. No, nunca cumplieron la ley, no la cumplieron, ellos fueron adúlteros. Pero ahora para que no nos pase a nosotros lo mismo, dice, muéranse ustedes. No esperen que se muera el marido, él no se va a morir nunca. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras nunca pasarán. Así, si ustedes se mueren, ustedes van a ser de otro. Porque al morirnos, nosotros nos podemos casar con el resucitado. Pero si nos morimos, es lógico que tenemos que resucitar para casarnos con el resucitado. Y casarse con el resucitado, no crean que es algo difícil de verlo en la Biblia, es hacerse uno con Cristo ya. O sea que Él ya está resucitado, pues ahora nosotros al morirnos en nuestra carne, resucitamos en nuestro espíritu y nos hacemos uno con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Entonces vean pues la secuencia, miren la secuencia tan linda que hay. La secuencia del capítulo 5, ser justificados por la fe, el 6, en el 5 nos marcan bien lo que somos, pecado y muerte, en el 6 que está arreglado el problema al ser bautizados y morir con Cristo juntamente, para que nos demos cuenta de lo que nosotros somos. En el 7 nos dice lo que somos, que es imposible sujetarnos a la ley y que mejor nos muramos nosotros, porque solo resucitados podemos casarnos con el resucitado. Y ya en el 8 nos va a hablar de la ley del espíritu de vida, que es el resucitado viviendo adentro de nosotros y cómo se logra la victoria con Cristo resucitado dentro de nosotros. ¿Pueden decir amén? Esa era la lección de hoy. Esa es Salmona, las recaídas. Usted tiene que entender por qué el hombre cae y recae. Cae y recae. El hombre cae y recae porque tiene una naturaleza pecaminosa dentro de él. A pesar que tenemos a Cristo, pero tenemos que ponerle atención a la palabra, porque la palabra nos enseña a vivir a Cristo. Que Dios me los bendiga a todos y vamos a seguir con la cena del Señor.